H5P es un editor de contenidos interactivos y actividades. Con H5P se pueden generar registros de estas actividades y permite integrarse con Moodle, lo que también se registra el seguimiento a las actividades propuestas, almacenamiento de puntuaciones en el libro de calificaciones de Moodle. Dentro de las actividades y contenidos que se pueden crear, encontramos la creación de imágenes, la creación de presentaciones, líneas de tiempo, escenarios de aprendizaje, videos interactivos, tour virtual en 360 grados, test de personalidad, trivias, cuestionarios, entre otros. H5P ofrece una selección de tipos de contenido de H5P para crear en versión gratuita y otras más en versión paga, que se encuentran disponibles en la página de h5p.com. Su desarrollo mantiene la lógica de código abierto, por lo cual es posible distribuir libremente H5P. También permite reutilizar elementos creados por otros autores, permite desarrollar nuevos contenidos y actividades basados en elementos ya creados, compartir, publicar a partir de la inserción de código HTML. Dentro de las características que tiene H5P, pues permite realizar almacenamiento, soporte en gestores de contenido como LMS, incruste de contenido H5P en cualquier página, acceso de contenido de H5P a través de un enlace directo y gestión de contenidos y de usuarios. Ahora vamos a crear una cuenta en h5p.org, lo que nos va a permitir generar una serie de contenidos que están abiertos de forma gratuita. Damos clic en el botón Create Free Account. Digitamos los datos que nos está solicitando el formulario. Entonces, en este caso vamos a digitar datos como el nombre de usuario, correo electrónico, contraseña. Dejamos este campo vacío. Podemos habilitar la suscripción al boletín de novedades y respondemos el CAPTCHA que está aquí. Entonces nos hacen esta pregunta. Respondemos y creamos nuestra cuenta. Una vez creada la cuenta en h5p.org, podemos acceder entonces a los contenidos que podemos crear a través de este usuario. Damos clic aquí en Tryout y vemos que nos ofrecen diferentes tipos de contenidos para crear. Tenemos por un lado Course Presentation. En este permite crear presentaciones del curso que constan básicamente de diapositivas, textos y muchos tipos diferentes de interacciones, como son resúmenes interactivos, preguntas de opción múltiple, incrustación de videos interactivos y demás. Multiple Choice es un tipo de contenido de opción múltiple, es una herramienta básica de cuestionarios de opción múltiple. La opción múltiple se puede utilizar para evaluar el nivel de conocimiento del alumno sobre un tema determinado. En este caso, solamente va a permitir crear una pregunta de opción múltiple. Fill in the blanks permite rellenar los espacios en blanco, permite a los diseñadores crear preguntas tipo completar. Se eliminan entonces en este caso partes de las palabras o oraciones de un texto y se le pide al alumno que reemplace el texto con la información que falta. También, al igual que Multiple Choice, este tipo de actividad solamente permite crear una sola actividad de completar. Column. Este tipo de contenido permite organizar el contenido que se tiene de una asignatura en una columna, tal como su nombre lo indica. Tenemos también el Image Hotspots. En este caso, en este tipo de contenido se permite crear una imagen con múltiple información de contenido. Entonces vamos a colocar una serie de marcadores dentro de esas imágenes, lo cual permite acceder a información adicional sobre el espacio en el cual estemos ubicando el marcador.
Tenemos también Accordion. Este tipo de contenido permite a los usuarios agregar acordeones accesibles, es decir, permite acoplar la información que se tiene dentro de este contenido interactivo. También permite integrar evaluaciones tipo selección múltiple, completar espacios, falso verdadero, entre otras. Flashcards es un tipo de contenido que permite crear un conjunto de tarjetas que contienen una imagen a un lado de la tarjeta y un texto correspondiente al otro lado. En este caso se le pide al alumno que escriba una palabra o expresión que corresponde a la imagen antes de darle vuelta a la tarjeta y revelar la información correcta. True-false questions, tal como su nombre lo indica, nos permite generar una serie, en este caso una sola pregunta de falso o verdadero. Summary. Summary permite crear entonces preguntas en donde el estudiante debe seleccionar el párrafo o el contenido correcto de acuerdo a una serie de opciones. Branching escenario. Este tipo de contenido ofrece una serie de información ramificada para que el estudiante pueda seleccionar cuál es la opción correcta. Dependiendo de esa opción correcta, permite continuar por el contenido establecido. Virtual Tour 360 permite a los usuarios agregar preguntas, texto e interacciones a múltiples entornos de 360 grados utilizados en el navegador web. En este caso se utilizan imágenes de 360 grados equirrectangulares, sean en este caso más atractivas y permitan generar un tour con información adicional a estas imágenes. Interactive Book es un libro interactivo que permite ingresar tanto contenido como preguntas dentro de este espacio. QR Code, entonces este tipo de contenido permite crear códigos QR tanto para contactos, eventos, direcciones de correo, enlaces H5P, direcciones, números de celulares, texto y mensajes de texto. Y esta última opción permite crear entonces calendarios de Adviento. Bien, con esto finalizamos esta primera parte relacionada con la conceptualización de H5P y los elementos que podemos crear de forma gratuita. Al acceder a cada uno de estos contenidos que nos permite crear H5P de forma gratuita, vamos a encontrar una serie de información detallada que nos va a orientar sobre la forma en la cual podemos crear elementos dentro de H5P. Aquí en la parte superior encontramos entonces un ejemplo de la información que vamos a poder desarrollar a través de esta herramienta y vamos a encontrar también un tutorial. Adicionalmente vemos que hay unos espacios en donde es fundamental diligenciarlos para que H5P tenga un mayor funcionamiento, como son, por ejemplo, el título de la actividad o del contenido interactivo. Yo he seleccionado para este caso Course Presentation. En este caso voy a colocar, por ejemplo, matriculación por parte del docente. Vemos que en la parte inferior se despliega un editor de texto. El editor de texto tiende a ser muy similar a los editores de texto que encontramos en la web. Entonces nos va a permitir añadir texto, añadir enlaces, imágenes, formas, videos, enlaces dentro de las diapositivas que se tienen creadas y también nos van a permitir generar actividades como completar selección múltiple, falso, verdadero, selección de párrafos de texto correctos, enlace de textos o también se pueden generar espacios para que el estudiante complete la información o escriba la información. Entonces es muy similar a la pregunta tipo ensayo de Moodle. Nos permite adicionalmente añadir tablas. En la parte inferior podemos configurar el comportamiento de este tipo de contenido. Y también podemos colocar información acerca de la configuración de las redes sociales que se tienen establecidas dentro de H5P. Un ejemplo de este tipo de presentación, entonces lo podemos encontrar en el enlace
en donde nos va a mostrar entonces cómo se vería ese contenido y cómo podemos interactuar con este contenido dentro de H5P. Tenemos entonces que hay un contenido. Este contenido también me permite enlazar a otros lugares. En este caso damos y navegamos por las flechas que se encuentran en la parte superior. Aquí hay unas preguntas, vamos a darle Start Quiz y nos está indicando la pregunta cuál de ellas es la bandera de Francia. Seleccionamos y hay otra pregunta entonces relacionada. Encuentran el mapa donde queda Francia. Entonces en este caso podríamos ir incrustando dentro de esta presentación elementos tanto evaluativos como de contenidos. Bien, nos devolvemos nuevamente aquí a la presentación y vamos a encontrar que hay un tutorial. Al dar clic sobre esa pestañita nos va a mostrar esta información. La información está en inglés, ustedes pueden valerse del navegador para hacer la traducción y poder comprender bien los términos que se despliegan como tal dentro de este tutorial. Sin embargo, pues es bastante claro, pues nos va explicando paso por paso cuáles son los elementos de configuración en esta herramienta. Entonces, recomendación, revisar el tutorial antes de iniciar con el trabajo de la herramienta. Entonces, vemos acá que divide en 8 pasos la configuración de este contenido interactivo. En primer lugar, nos explican que van a haber 3 diapositivas y una evaluación llamada Summary. Estas 3 diapositivas van a ser de contenido y Summary va a ser una actividad. Entonces, en este caso nos explica desde el momento en el que se va a crear el contenido, nos explica también el editor de contenido. Aquí nos da las indicaciones de cómo nombrar esa diapositiva y enseguida de cómo ir añadiendo los elementos que son necesarios para mostrar información dentro de esta diapositiva. Entonces incrustan imágenes, incrustan texto. Ese texto puede estar como un tipo marcador o como un texto visible directamente dentro de la diapositiva. Aquí tenemos otra diapositiva, la diapositiva 3 y la inserción de contenido. Adicionalmente nos dan información de cómo enlazar a una ruta diferente a la que estamos trabajando. Finalmente, entonces la diapositiva 4 es una actividad de tipo Summary. Como les explicaba hace un momento, esta actividad permite dar una selección de párrafos o de contenido un poco más extenso a la selección múltiple y el estudiante tiene que seleccionar la respuesta correcta. Entonces, en este caso colocan el texto de las 3 opciones que se le dan al estudiante para que conteste y finalmente cierran con la información de configuración de esta evaluación. Bien, entonces tenemos acá todos los elementos necesarios para utilizar esta herramienta. Espero que haya sido lo suficientemente claro y bueno, los invito a trabajar con H5P